Buen día, mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, casi se cae. Vamos a seguir con el libro de Romanos. Vamos a seguir estudiando este libro, esta carta de Pablo. Vamos a recordar un poquito lo que hemos mirado. Vamos a leer del versículo 1 al 9 para recordar. Vamos a hacerlo de manera antifonal. Yo leo el primero y ustedes leen el que sigue y así vamos hasta el versículo 9. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y por quien recibimos, espérenme un segundito, apago este. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos, vamos a orar para continuar con estos versículos de la carta. Señor Dios, gracias Padre Santo por permitirme una vez más estar frente a tu iglesia, predicando tu palabra, tu evangelio. Como siempre te pido, Señor, ayúdanos, Señor Dios, que esta palabra pueda penetrar en nuestra vida. Como aprendíamos, Señor, hoy con los hermanos de Berea, esa palabra que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. Por eso, usa mi vida hoy, Señor, usa este vaso de barro para predicar tu palabra como tú quieres. Y dispón la vida y el corazón de mis hermanos para que reciban esta palabra, Señor. Quita las distracciones, las preocupaciones, las cosas, Señor, que impidan recibir el evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a poner por obra esta palabra y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, conforme tú quieres hacerlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a continuar con el versículo 10. Quiero recordar el 9. Miren lo que decía el 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Habíamos terminado el domingo pasado leyendo acerca de la oración. La oración que hacía Pablo por los creyentes. ¿Cómo era? ¿Cómo era esa oración? Siempre Pablo se preocupaba por la vida espiritual de los creyentes. Leímos la oración que hizo por los tesalonicenses, la oración que Pablo hizo también por otras iglesias, pidiendo por ellas. ¿Sí? Y vamos a entrar al versículo 10. Versículo 10, dice Pablo de esta manera: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ¿qué? Un próspero viaje para ir a vosotros. Para ir a vosotros. Pablo anhelaba ir a ver a los romanos. Pablo pedía oración también por él mismo, ¿se acuerda? Por él mismo. Y también dice la palabra, orad sin cesar constantemente. Y Pablo dice, rogando.
rogando. ¿Qué es rogar, mis hermanos? ¿Qué es rogar? Pedir, suplicar, clamar, rogando, dice Pablo. ¿Sí? La traducción de HH dice así, mire. Y en mis oraciones pido siempre a Dios que si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos. En nuestra cabeza siempre hay planes, siempre hay tareas que llevar a cabo, propósitos, pero si usted es cristiano, todo va en la voluntad de Dios. Una cosa es lo que yo quiero hacer, otra cosa es lo que Dios quiere para mi vida. Si usted es cristiano, tiene que tener clara esa parte, mire. Una cosa es lo que yo quiero hacer, otra cosa es lo que Dios quiere para mi vida. Dice Santiago, hay de aquellos que dicen, mañana iremos a tal ciudad, traficaremos y vendremos. Dice, no, más bien si el Señor así lo quiere. ¿Qué es lo importante? Mire, si el Señor así lo quiere. Yo les decía el domingo pasado, Pablo anhelaba visitar a los hermanos de Roma, a los creyentes. Pero él sabía que no era ni en sus fuerzas, ni en su tiempo, ni en su voluntad, mire. Mire, mis hermanos, la oración siempre está ligada a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, por ahí unos tres. Le repito, la oración siempre está ligada a los propósitos y a la voluntad de Dios, mire. Les pregunto, ¿para qué oramos si Dios va a hacer su voluntad al final? ¿Para qué oramos si Él ya sabe que vamos a pedirle? Dios ya sabe. Mire, leamos lo que dice el Salmo 139:4. Salmo 139:4. Dice así. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios ya sabe lo que usted le va a pedir. Entonces, ¿para qué oramos? Dios va a cumplir los propósitos en nuestra vida. ¿Para qué oramos? Eso es lo que vamos a responder hoy. Porque yo he escuchado personas que dicen eso. Yo no oro. ¿Para qué oro tanto si Dios ya sabe lo que yo necesito? ¿Para qué me pongo en su voluntad? ¿Para qué hago tantas cosas si al final Dios va a cumplir los propósitos? ¿Para qué? Eso vamos a responderlo hoy, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué oramos por sanidad si al final el Señor va a cumplir sus planes y propósitos en nuestra vida? Mire. ¿Para qué tomamos decisiones a veces si el Señor va a cumplir su voluntad? ¿Para qué? Leamos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 42. 22, 39 al 42. Dice así la palabra. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Faltaban pocas horas para que lo apresaran y lo juzgaran injustamente los judíos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Les pregunto, ¿Jesús quería cambiar la voluntad del Padre? No. No, yo he escuchado predicadores que dicen es que Jesús quería que Dios cambiara la voluntad y le dijera, hijo, ya no vas a tener que morir, No, Jesús estaba preparado para eso. Jesús nació para eso, se encarnó, mejor dicho, para eso. Por la voluntad del Padre, mire, se encarnó para eso. Jesús sabía para qué había venido a este mundo. Yo les leía Juan 10, leámoslo Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18, mire. Más adelantico. Dice,
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús sabía, Él entregó su vida voluntariamente. Él sabía a lo que tenía que enfrentarse. Jamás Jesús oró para que el Padre cambiara su voluntad, jamás. Por eso le dice el Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, Señor. Pablo pudo haber querido un viaje diferente a Roma, mire. Un viaje tranquilo y rápido. Un buen viaje. ¿Y cómo fue el viaje de Pablo? Dios le permitió tener un viaje tormentoso, difícil y lleno de peligros y dificultades. Solo con una promesa, que llegaría sano y salvo a Roma. Y eso bastó para Pablo, mire. Eso bastó para Pablo. Hechos 23:11. Pablo pudo haber querido un viaje bonito, un viaje tranquilo para ir viendo el paisaje, qué bonito, mire, pero no. Fue un viaje difícil, ustedes lo aprendimos, mejor dicho, en Hechos, el año pasado. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No le dijo, Pablo, te voy a dar un viaje bien bacano, Pablo, vas a ir, mejor dicho, en primera clase, buffet y todo lo que tú quieras. No, ten ánimo, Pablo. Así como testificaste en Jerusalén, te toca ir a Roma. ¿Cómo te llevaré? Yo veré. Tú simplemente sabe que vas a llegar a Roma. Lo único que te digo. Vas a llegar a Roma. El resto yo me encargo. A veces pensamos que Dios nos tiene que dar a nosotros lo mejor porque soy hijo de Dios y Dios tiene que darme lo mejor. No, mis hermanos. A veces van a haber caminos difíciles y duros. Lo único que promete el Señor, ¿sabe qué es? Voy a estar contigo ahí. Voy a estar contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor nunca promete cosas, yo te voy a llevar hacia allá y te voy a dar lo mejor. No, yo prometo estar contigo. Pase lo que pase. No me voy a apartar. Y así ha pasado con muchos de nosotros. Con muchos de nosotros. Mire, tranquilo, Pablo, ten ánimo. Esa es la soberanía y la voluntad de Dios, mis hermanos. Dios permitirá muchas veces caminos difíciles, situaciones duras para cumplir sus propósitos en nuestra vida. En nuestra vida. El falso evangelio de la prosperidad es el que le ofrece a la persona prosperidad en todo. Tú tienes que tener lo mejor y vas a ir por lo mejor. No, Jesús promete estar con nosotros. Puede poner la firma que Él va a cumplir eso. ¿Sí? Como nos lleve. Pablo tenía una misión, testificar en Roma. La forma como llegaría allá le correspondería solo a Dios. Solo a Dios, mire. Cuando un misionero llamado Jean Elliot se fue con unos compañeros y sus familias al Ecuador para predicarles a la tribu de los Aucas, ¿cuál era el anhelo de Jean Elliot? Predicarles a los indios y que los indios indígenas se convirtieran. ¿Y qué pasó? Los indígenas lo mataron a él y a sus compañeros con flechas, los asesinaron. Dios no cumplió. Dios abandonó a Jean Elliot. Dios no cumplió el propósito. No, Él lo cumplió. Tiempo después, las esposas de ellos entraron a la tribu y por ese testimonio de Jean Elliot llegó el evangelio a la tribu de los Aucas, una tribu mortal, una tribu brava, y llegó el evangelio. Era el camino que Dios quería. ¿Ustedes creen que Jean Elliot quería morir y dejar a sus hijos y a su esposa? No, pero ese fue el camino. Dios cumplió los propósitos en la vida de Jean Elliot, a pesar de la vida de él. A veces suena duro, pero a veces no vemos nosotros el otro lado de la historia. ¿A dónde se fue Jean Elliot? A la presencia del Señor. Dejó sus hijos, sí, es duro, pero el Señor se ocupó de su familia, mire.
El camino muchas veces no es el que nosotros queremos, mire. Él cumplió su propósito. José tenía una misión: preservar al pueblo de la hambruna. ¿Cómo llegaría a cumplir esa misión? Solo le correspondió a Dios. ¿Qué le pasó a José? Odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, esclavo, prisionero. Y al final, ¿qué pasó? Dios cumplió los propósitos con la vida de José, mire. Con la vida de José. Mis hermanos, muchas veces el camino para cumplir los propósitos de Dios no va a ser placentero. No va a ser placentero, mis hermanos. No va a ser. Va a ser duro muchas veces, mire. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si Dios ya sabe lo que necesita? Dios le había prometido a Pablo: Pablo, vas a testificar en Roma. ¿Para qué oraba Pablo? Si ya sabía lo que iba a pasar, lo que Dios iba a hacer, mire. ¿Para qué oramos, mis hermanos? Dios cumplirá sus propósitos. Dios sabía cómo Pablo llegaría a Roma. ¿Por qué oraba Pablo? Primero, porque Dios desea y manda que oremos. Eso debería bastar para nosotros. Pero Señor, ¿por qué? Porque Él manda. Pero Señor, ¿por qué Él manda? Eso debería bastar. Ya, se acabó la prédica, vámonos. Eso debería bastar, mis hermanos. Pero como nosotros siempre queremos entender más, vamos a ver más qué pasa aquí, mire. Dios manda que oremos. Dios manda. Pero también Dios desea que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él, mire. Eso es lo que desea Dios. Que nos acerquemos a Él. Tristemente, cuando todo marcha bien, es cuando nosotros más nos apartamos de Dios. Dejamos de orar más, dejamos de leer la Biblia, porque todo marcha bien. Señor, ¿por qué me vino esta enfermedad, Señor? Señor, ¿por qué me echaron del trabajo? Porque Dios quería que te acerques más. Y como no querías por la buena, pues vamos por la mala. Pero Dios muchas veces nos mete en prueba, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que dependamos más de Él, que nos acerquemos más a Él. Y a veces nosotros, mire, a veces nosotros regañamos a nuestros hijos. ¿Por qué botaste esto? Ya te he dicho que no lo botes y lo volviste a hacer. Ay, no, este niño. Somos iguales, igualitos. Metemos los pies por donde no debemos y después lo volvemos a hacer. Y Dios nos dice: yo te dije que no hagas eso, y lo volvemos a hacer, mire. Y Dios tiene que meternos en pruebas para que nos acerquemos más a Él, mire. Eso pasa, mis hermanos. Nos acerquemos más a Dios. Pero miren, mis hermanos, no es un acercamiento motivado por mis deseos. No debemos acercarnos a Dios solo para recibir y buscar y pedir y pedir y pedir. Dios desea que nos acerquemos como se acerca un hijo a su padre. Se imagina que su hijo llegue y le diga: ay, papá, qué bien te ves hoy. ¿Cómo te fue en el trabajo? Uy, te veo muy bien. Y el papá dice: ¿y este qué? Nunca se acerca a mí a preguntarme cómo estoy. ¿Qué quieres? No, papá, es que mira por allá, mire unos zapatos y... interés. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando nuestra motivación es siempre pedir, pedir? Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios que bendice. Triste. No debe ser así, mis hermanos. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por lo que Él te da o por lo que Él es? Deberíamos preguntarnos, mire. ¿Por qué buscas a Dios? No digo que un hijo no se acerque a su padre a pedirle. Nuestros hijos se acercan a nosotros, mire. Pero cuando siempre es por interés, ¿qué manifiesta eso? Que su hijo no ama a su padre. Su padre simplemente se ha vuelto un dispensador. Haga de cuenta como esas máquinas que usted mete una moneda y recibe los productos. Necesito, quiero, dame, dame, dame. Esa no es la motivación correcta para acercarnos a Dios, mis hermanos. Solo por interés. Buscamos las bendiciones de Dios, pero no buscamos al Dios que bendice. Eso es lo principal, mis hermanos. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Sabe de qué habla? De comunión,
de relación, de intimidad con Dios. Orad sin cesar. De eso habla, mis hermanos. Intimidad con Dios. Dios no te va a responder porque ores más bonito. Es que yo oro más bonito, mire, es que oro tremendo. Mateo 6, 5 al 6. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Mira lo que dijo el Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un pastor decía, hay hermanos que hablan normal o hay unos que hablan tosco, pero cuando oran se convierten en poetas. Señor, tú eres grande, magnífico. Señor, es que, y eso mejor dicho, uno dice, este hermano que pasó se convirtió. A veces tratamos de hacer oraciones sofisticadas, no para agradar a Dios, sino para que los demás digan, uy, qué hermano tan tremendo para orar, mire cómo ora, uy, no, ese hermano, mire, ora muy bonito. La pregunta es, ¿cómo se está acercando nuestro corazón a Dios? Mire, Dios anhela que oremos para que nos acerquemos a Él. Dios no quiere sacrificios. Hay gente, yo he conocido gente carismática, hice 40 días de ayuno para que Dios me escuche y agradarlo. No, mis hermanos, debemos ayunar, sí, pero con la motivación correcta. Dios no va a decir, ay no, por ese día más de ayuno que hiciste, sané a tu mamá. Yo no la iba a sanar, pero como ayunaste 40, la sané. No, todo está enmarcado en su voluntad y propósitos, lo que el Señor quiere. Posiblemente Dios sane a nuestro ser querido, posiblemente no. Lo importante es entender que Dios va a cumplir sus propósitos. Eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Él hace su voluntad como quiere y cuando quiere, por eso es soberano. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él como un hijo se acerca a su padre, en amor, en cercanía, en intimidad. Qué bonito es cuando estos hijos se acercan y nos abrazan y nos dicen algo bonito, no porque quieran algo, sino porque nace en su corazón hacerlo. Y eso es lo que quiere Dios, mire, que tú le agradezcas por lo que nos ha dado, mire, por todo lo que nos ha dado. Yo puedo comprarle a mi hija un vestido hermoso y metérselo en su armario y no decirle nada. Mi hija un día llegará, lo sacará el vestido, se lo pondrá, pero no pasará nada. Yo como padre quiero entregarle ese vestido. Ten, hija, ese es para ti, que lo vea, ver su cara, ver su sonrisa, su alegría. Dios anhela bendecirnos. Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Yo no oro nada. No, Dios quiere que se lo pidas. Que si está en su voluntad dártelo, quiere ver. Quiere disfrutar contigo esa bendición, mire. Como un hijo con su padre, mire. Ser parte de lo que Él nos da y nos bendice. Lo peor que podemos hacer en la vida, mis hermanos, es renegar y cuestionar la voluntad de Dios. ¿Por qué lo hiciste de esa manera, Dios? ¿Por qué hiciste esto, aquello? ¿Por qué? No, simplemente guarda silencio y escucha lo que Dios quiere hablarte a través de su palabra. Eso es lo importante, mis hermanos. Porque cuestionar a Dios, ¿sabe lo único que nos lleva? A ponernos en la posición de Dios. Dios, yo puedo hacer mejor las cosas que tú, como lo hizo Satanás. Yo quiero subir al monte y ser como Dios. Yo voy a hacer las cosas mejor que Dios. Eso es lo que hacemos cuando cuestionamos, mis hermanos, a Dios. Cuando apelamos a nuestro yo, a nuestra vanidad. Cuando levantamos nuestra mano contra Dios, decimos, ¿por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué hiciste eso? Jamás, mire, eso es tentar a Dios. Y jamás debemos hacerlo, mis hermanos. Jamás. Podemos entristecernos, podemos aún llorar, tener temor, pero jamás tentar a Dios. Jamás, mis hermanos.
Yo he conocido gente que dice, Señor, ¿por qué no permitiste que yo te conociera más joven? No hubiera pasado por todo eso que pasé. Era el tiempo de Dios, era el propósito de Dios que tú lo conocieras justo en esa fecha, en ese día, en esa ocasión. Posiblemente pasaste por momentos duros. Dios va a utilizar esos momentos para que bendigas a otros que posiblemente están pasando por lo mismo. Posiblemente están pasando por lo mismo. Hoy puedes consolarlos. Una vez escuché un testimonio, que me hizo ir lágrimas, y una vez se los conté a los hermanos del discipulado. Una niña que era abusada por su padre, violada. ¿Y sabe qué pasó un día que la mamá entró al cuarto donde ella estaba siendo abusada? La mamá vio la escena, no dijo nada, salió y se fue a la cocina a seguir haciendo el almuerzo. Duro. De ahí en adelante el papá siguió abusando de la niña, incluso la llevaban de los tíos para que la abusaran. La mamá no hacía nada. Tanto así que la niña a veces le pedía al papá que él la abusara para no ir donde los tíos que eran más agresivos. Eso rompe el corazón de una persona. Ella creció, entró a la universidad y comenzó su vida a ser desordenada sexualmente. Hasta que una compañera le habló del evangelio, mire. Pero ella decía, ¿yo cómo puedo creer en un Dios que permitió eso? ¿Cómo? Que permitió que me violara, que mi mamá alcahueteara eso. ¿Cómo? Hasta que Dios empezó a sanar su corazón. ¿Y sabe qué hacía ella? Conoció de Cristo, sanó su vida, perdonó, y Dios empezó a usar esa vida para ayudar a jóvenes que habían pasado por lo mismo. Dios de pronto te permitió pasar por momentos duros, hasta una violación. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene propósitos con tu vida y con la mía. Amén. No podemos cuestionar a Dios. Humanamente decimos, Señor, pero ¿por qué permites eso? Dios sabe, nosotros no. Dios ve todo el panorama, nosotros no. Solo vemos una parte de la escena. Tú no puedes ver todo el panorama. ¿Por qué, Señor, te llevaste a mi papá cuando yo era un niño? No lo sabemos. Yo no puedo cuestionarlo a Dios por eso. Simplemente digo, Señor, hágase tu voluntad, como dijo Jesús. Y confiamos en Él. Él sabe por qué lo hace. Mire. Posiblemente fallaste y te desviaste del camino. Dios usó eso para disciplinarte, para que madures, para que crezcas más en Él. Mire. Mis hermanos, cuando somos creyentes tenemos que recordar algo. El Señor es nuestro amo y nuestro rey, y nuestra vida solo le pertenece a Él. Tú ya no te mandas solo. En el mundo te mandabas solo. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, tu vida es de Jesús. Él hará con tu vida y cumplirá los propósitos como Él quiera hacerlo. Pablo quería ir a un viaje de pronto tranquilo. No, Dios lo llevó en un viaje tormentoso. José quería llegar a ser de pronto gobernador de Egipto de otra manera. No, Dios lo llevó por un camino de espinas, de dolor, de tristeza, pero cumplió sus propósitos. Él lo va a hacer, mis hermanos, porque le pertenecemos a Dios. Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo pienso algo. De pronto cuando soy joven digo, yo quiero estudiar, quiero entrar a la universidad, quiero hacer esto y aquello. Y el Señor dice, no, yo voy a cumplir propósitos con tu vida. Posiblemente vas a ser un instrumento que voy a usar en otro lado. Y así ha pasado, mire. Así ha pasado. Una vez que hablaba con Milton, nuestro hermano que está con los coreguaje por allá, él decía que entró a la universidad y quería estudiar una carrera. Pero mire dónde está ahorita. Sirviendo por allá con los indígenas, mire. Porque los caminos de Dios son distintos.
Los caminos de Dios son distintos, mis hermanos. Los caminos de Dios. Dios quería usar la vida de un hombre fuerte. ¿Cómo se llamaba? Sansón. No va a decir Hércules por ahí, ¿no? Eso es otro, no, eso no es falso. Sansón. Dios quiere usar la vida de Sansón, cumplir propósitos, derrotar a los filisteos que tenían azotado a Israel. Fue un hombre escogido por Dios, un nazareo, apartado para Dios. Pero ¿qué pasó con Sansón? Mire, desobedeció, pecó, pero aún así Dios cumplió sus propósitos con la vida de Sansón. Tristemente al final era un Sansón ciego, destruido, la burla de los filisteos, pero aún así Dios cumplió los propósitos. Mire, Jueces 14, 1 al 4. Jueces 14, 1 al 4. Cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia, a la juventud, leámosles este pasaje, mire. Jueces 14, 1 al 4. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Mamá, mire, yo conocí en el colegio, ¿no? Y conocí en la universidad a un muchacho, vea, por favor. Tal cual, mire. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. No me importa lo que tú digas, yo quiero esa mujer y punto. La terquedad humana, mire. Mas su padre y su madre no sabían, mire, lea esto. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de quién? De Jehová. ¿Esto quiere decir que Dios alcahueteó a Sansón para que tomara esa mujer? No. No. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, Jehová, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Miren, mis hermanos, Dios nunca quiso que Sansón terminara de esa manera. Pero él cumpliría los propósitos en la vida de Sansón y así lo hizo. De manera trágica para Sansón, por la desobediencia del mismo, pero cumplió Dios sus propósitos. Al final, ¿qué hizo? Destruyó a los filisteos. Como les digo, con un Sansón destruido, la burla, ciego. ¿Era el propósito de Dios hacerlo de esa manera? No. Muy diferente a José, mis hermanos, que no se dio al pecado. Sufrió, pero al final Dios lo exaltó como el gobernador de Egipto, mire. Por eso, mis hermanos, tú decides qué instrumento quieres ser. Un Pablo obediente que se somete a la voluntad de Dios, o un Sansón desobediente que quiere hacer lo que él quiere. Nosotros decidimos qué instrumento queremos ser, mis hermanos. Pablo quiso tener un viaje más placentero, pero ¿qué le concedió Dios? Un viaje difícil, pero aún así lo llevó a Roma, mire. Y Pablo siguió conservando su fe y su confianza, mire. Que se haga tu voluntad, Señor. Recordemos, mis hermanos, en esta vida van a haber cosas que no tengan explicación, como lo de esta muchacha que fue abusada por su padre, como la de muchos otros que perdieron seres queridos en su niñez. Van a haber cosas que no tengan explicación, pero es el propósito de Dios que sucedan, mire. No lo sabemos por qué, pero eso no exime nuestra responsabilidad como la de Sansón, mire. No es que Dios tenía el propósito de que yo me consiguiera una mundana por ahí y me casara. No, Dios quiere que obedezcamos, que hagamos su voluntad en obediencia, mire. Nuestra tarea no es cuestionar el proceder de Dios, mis hermanos, o su motivación. Nuestra tarea es confiar en Dios y después de confiar, ¿sabe qué? Seguir confiando. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Jamás usted va a ver a Pablo renegando y diciendo: Señor, ¿por qué me llevaste en ese viaje de esa manera? Señor, ¿por qué? No, jamás Pablo va a renegar de ese viaje, mire. Al contrario, siempre lo vemos agradecido por la misericordia de Dios, mire, siempre.
¿Y qué pasó en el camino de Pablo en ese viaje? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Pablo pudo llevar el evangelio, mire, a las personas de la isla de Malta. Leamos, Hechos 28, 8 al 10. Hechos 28, 8 al 10. Y aconteció que el padre de Publio era el que dirigía esa isla, estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, o disentería, creo que se dice. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Para el ojo humano decimos, una tragedia, pobre Pablo naufragó en esa isla. Dios tenía propósitos en esa isla, mire, con Pablo. Sanó a esta gente, les predicó el evangelio, y esa gente los ayudó a continuar el camino dándoles provisiones, mire. Y Dios se valió de un naufragio, mire, para traer bendición también a muchos hermanos. Hechos capítulo 21, 11 al 14. Hechos capítulo 21, 11 al 14. Esta fue la profecía que le dio un hombre llamado Ágabo a Pablo, mire, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Los hermanos, los ancianos de Éfeso le dijeron a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén, mira lo que te van a hacer. Te van a atar, te van a posiblemente matar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad de Dios, mis hermanos. Recuerda, preocuparse es un pecado porque atenta contra la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Atenta contra su amor y carácter. ¿Usted sabía que preocuparse es un pecado? Preocuparse es un pecado. Preocuparse es decirle a Dios, yo no confío en ti. Yo no confío en que tú me vas a proveer la comida de este día. Yo no confío en que tú me vas a cuidar. Yo no confío en que tú me vas a acompañar en este camino. Preocuparse es un pecado. Es desconfiar del carácter de Dios. Él prometió algo y es decirle, no, Señor, yo no confío en ti. El Señor prometió que nos sustentaría más que a las aves. Y nosotros decimos, no, yo no creo eso. Preocuparse es un pecado, mis hermanos. Está atentando contra las promesas, el carácter de Dios y su provisión diaria. Algún día hemos de dar un tema sobre la preocupación, mire, para ampliar más esto. Pero solo llévese esto, mis hermanos, preocuparse no debe estar en nuestras vidas. Y a veces lo hacemos constantemente, mire. A veces lo hacemos constantemente. La confianza de Pablo, ¿cuál era? Si Dios me ha ayudado antes, en el pasado, Dios me va a ayudar esta vez en este viaje a Roma. ¿Dios lo ha ayudado a usted antes? Dígame, mi hermano, el día de ayer usted se acostó sin comer o en el almuerzo no tuvo que comerse. Yo creo que nadie de los que están aquí. Si Dios nos ha provisto antes, Él lo hará hoy. Si Dios nos ha ayudado antes, Él lo hará hoy. Esa es nuestra confianza, mire. Esa es nuestra confianza, mis hermanos. Cuando David tuvo que enfrentarse al gigante, ¿qué le dijo al rey Saúl, parafraseando? Tú eres un muchacho, ¿tú qué vas a poder derrotar a este gigante? Le dijo, rey, yo cuando estaba de pastor, vinieron leones y osos, y el Señor me ayudó a derrotarlos. Así como el Señor me ayudó con esos osos y ese león, el Señor me va a ayudar con este gigante. ¿Cuál era la confianza de David? Si el Señor me ayudó antes, lo va a hacer ahora.
¿Y por qué desconfiamos? Ay, no, mañana yo no voy a tener plata para pagar. Ay, no voy a tener plata para la comida. Si Dios te dio antes, te va a dar hoy. Los creyentes tenemos esa confianza, mis hermanos. Si usted se preocupa mucho por las cosas de la vida, pidámosle a Dios que no sea así, mire, que confiemos más en Él. Esa era la confianza de Pablo. Si ha cumplido su palabra antes, la cumplirá hoy. Aún si me quita su vida, decía Pablo, su voluntad es santa y digna de ser aceptada. Digna de ser aceptada. Señor, ¿por qué Dios se llevó la vida de Esteban tan pronto? Ese era el propósito de Dios. Cumplió su propósito. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que el apóstol Juan viviera más años? Porque ese era el propósito de Dios. A nosotros no tenemos que cuestionarlo, aceptar que esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Pablo quería un viaje próspero para ir a los romanos. ¿Qué tuvo? ¿Tuvo un viaje próspero? Sí. Claro que tuvo un viaje próspero, mire. El problema es que para el mundo la palabra prosperidad tiene un significado distinto que para nosotros los creyentes. ¿Qué es prosperidad para el mundo? Que todo marche bien. Si usted tiene su buena plata en el banco, es próspero. Si no, está llevado. Eso es para el mundo. Prosperidad para el mundo es abundancia, que no haya problemas, que no haya enfermedades. No, mis hermanos. Para el cristiano, prosperidad es que tenga a Dios, es caminar en su voluntad. Eso es prosperidad para nosotros. Mire, un significado de la palabra próspero es salir a flote, alzar la cabeza. ¿Y sabe cuál es la imagen de prosperidad en la Biblia? Es una persona que está tapado su cuello de barro o de agua, pero su cabeza está afuera y puede respirar. Esa persona ya es próspera. ¿Sabe por qué? Porque está viva, puede respirar. Yo le pregunto, ¿usted puede respirar el día de hoy? Lógico, desde que está sentado ahí, si no ya estuviera ahí tieso. ¿Podemos respirar? Ya somos prósperos. Ya con eso, usted es próspero. El resto, deje en las manos de Dios. Si podemos respirar, ya somos prósperos, mis hermanos. Ya somos prósperos. Para el mundo prosperar es tener todo, para nosotros es tener a Dios. Amén. Estamos vivos, ya es una bendición grande, mis hermanos, porque podemos servirle al Señor. Mateo 7, 9 al 11. Ya casi vamos a acabar. Mateo 7, 9 al 11. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Mire, por más enojado que uno esté con sus hijos, que mejor dicho le hayan hecho un desbaratuje en la casa, por más enojado que uno esté, si su hijo le pide un pan, ¿usted le va a dar una piedra? Estoy enojado, hijo, cómete esta piedra. O le consigue una serpiente por ahí, ten esta serpiente. Le vamos a dar pan, le vamos a dar comida. ¿Cuánto más Dios, mis hermanos? ¿Cuánto más Dios, mis hermanos? Mire. Si nosotros, siendo malos, dice la palabra, damos eso, ¿cuánto más Dios nos bendecirá, nos ayudará, nos prosperará, aún en medio de los desiertos y las tormentas de esta vida, mis hermanos, para cumplir sus propósitos? Filipenses 4, 12 al 13. Filipenses 4, 12 al 13. Pablo lo sabía, mis hermanos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tristemente el texto ha sido tergiversado y sacado de contexto.
Hoy lo utilizan que usted se va a jugar un partido de fútbol. No voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a presentar un examen de la universidad. Todo no. Pablo hablaba en un contexto de sé vivir en medio de las tormentas y dificultades o sé vivir en medio de la abundancia. Para todo estoy enseñado porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. El Señor, el único, mis hermanos, el único. Romanos 1:11. Romanos 1:11. Dice Pablo, porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo deseaba ver a los hermanos. Yo les decía el domingo pasado, hermanos, ¿ustedes anhelan ver a sus hermanos en la iglesia? Bueno, 3 por ahí quieren ver a los hermanos. ¿Anhelan mis hermanos ver a sus hermanos en la iglesia? ¿O le fastidia? Sí, o le fastidia. Porque a veces uno se pregunta, bueno, el hermano, ¿qué le pasa? De pronto lo ofendí, de pronto el hermano está amargado, el hermano está enojado, o es su estado natural, también puede ser, ¿no? O al hermano no le gusta ver a los otros hermanos, le caen mal, no sé. Pero Pablo anhelaba ver a los hermanos, mire. ¿Usted anhela que llegue el domingo para ver a los hermanos? Estoy aquí, horas veo al hermanito, a la hermanita, mire, para saludarlo, para ver cómo ha estado, cómo va su vida, cómo le va con esa enfermedad. Era el anhelo de Pablo, mire. ¿Para qué deseaba también Pablo ver a los hermanos? No solo para saludarlos con amor y gozo, ¿para qué? Para darles una bendición, una ayuda espiritual. Sí me gusta, hermano, que me traiga una buena bendición, ¿no? Espiritual, pero mis hermanos. Por eso oramos por ustedes. La mayor ayuda que usted le puede pedir a alguien, ¿sabe qué es? Que ore por usted. No, hermano, yo quiero que me dé platica. Pablo deseaba darles una ayuda espiritual, mire. Hay personas que aman venir a la iglesia, pero ¿sabe qué? No traen una ayuda espiritual. Si no, ellos se vuelven un problema espiritual. A veces pasa, vean. No digo que no necesitemos una ayuda o consejería espiritual muchas veces. Todos la necesitamos. Pero es triste, mire, que hay personas, hermanitos, que ya llevan años en la iglesia. Y toca estarlos discipulando, aconsejando, guiándolos, que vea al hermanito que se desanimó. ¿Y cuánto lleva el hermanito? Ya como 20 años, pero toca animarlo y toca andarlos empujando como carretillas viejas, mire. Empuje la carretilla. No, mis hermanos. ¿Necesitamos a veces una ayuda espiritual? Sí, pero también nosotros debemos ser de bendición espiritual para otros. ¿Lo estamos siendo? Debemos estar discipulando a otros, ayudando a otros. Pero hay personas que solo quieren estar con la lechecita espiritual, mire. Se han vuelto como bebecitos viejos ya, mire. Y el autor de Hebreos lo dice, no lo busque, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hebreos 5:12. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Repito, mis hermanos, con esto no quiero decir que nosotros no necesitemos una consejería, un apoyo espiritual en la iglesia. Pero asimismo debemos estar dando ese apoyo a otros, dando frutos. Frutos, mis hermanos. No solo recibir y recibir, sino dar, servir, aconsejar, discipular. Ese es el llamado para nosotros, mis hermanos. Pablo quería darles una ayuda espiritual a los romanos. Enseñarles, discipularlos, bendecirlos con la palabra. Que crecieran espiritualmente y que esa confianza que ellos ya tenían en Dios se afirmara aún más. Más, mis hermanos. Por ello en este verso la palabra don espiritual es la palabra griega que se traduce como carisma. Se escribe charisma con CH, mire. ¿Qué significa? Un regalo de gracia, una capacitación espiritual, un apoyo espiritual cuya fuente es el Espíritu Santo. Mire, de ahí procede todo.
De ahí, mis hermanos. También sabe qué quería ir a hacer Pablo, a confirmar esos dones que los hermanos tenían para servir en la obra de Dios. Anhelaba capacitarlos y guiarlos en ese don que el Espíritu Santo les había dado. Y eso es lo que anhelamos aquí, mis hermanos. Que usted conozca qué don tiene y pueda ponerlo al servicio de la iglesia, para su propio beneficio y para beneficio de la obra de Dios. Ya aprendimos eso el año pasado. Les pregunto, ¿usted sabe qué don le ha dado Dios? ¿Qué dones le ha dado Dios? Si es así, qué bueno, mire, póngalos al servicio del Señor. Al servicio del Señor. Versículo 12, Romanos 1:12. Sigue diciendo Pablo: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mire, Pablo no quería ir a la iglesia de Roma a jactarse. Es que yo soy el gran apóstol de Cristo, mírenme cómo les enseño, mírenme lo grande que soy. No, Pablo dice mutuamente confortados. Pablo tenía un corazón humilde y servicial, mire. Su propósito, ¿cuál era? Poder estar con ellos, compartir, aprender de los romanos, mire. Servir en la obra con ellos, guiarlos, ayudarlos y recibir esa ayuda espiritual también de ellos. Eso es lo que quería Pablo, mis hermanos. Nosotros anhelamos venir a la iglesia. ¿Para qué, mis hermanos? Para crecer espiritualmente. Pero si solo se queda ahí, mi deseo está incompleto. Deseamos venir a crecer espiritualmente, pero también, ¿sabe qué? A confortarnos mutuamente. ¿Qué necesita mi hermano? Mi hermano está conociendo de la palabra. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo bendecirlo? Porque el anhelo es que en esta carrera que tenemos por delante, vamos todos juntos, mis hermanos. Si mi hermano se está quedando en el camino, ¿qué debo hacer? Levantarlo y ayudarlo a seguir. No es una carrera de quién llega primero. Es una carrera de resistencia juntos como iglesia. Vamos juntos a la meta, mis hermanos. Creciendo espiritualmente. Confortándonos, madurando espiritualmente. No lo busque, se lo leo rápidamente por el tiempo. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dándonos la mano para seguir adelante. Como dice Pablo, soportándonos. Servir de soporte para mi hermano. Ven, hermano, apóyate en mí. Te estás cayendo, levántate. Pero todos vamos por el mismo camino. ¿Sí? Todos vamos por el mismo camino. En el mundo utilizan a la gente como escalera. Necesito subir más alto, no me importa si pisotea a esos que están aquí. En la iglesia todos vamos de la mano. Si se cae mi hermano, lo levanto. Si está que tambalea, me pongo de soporte. Pero ahí voy a estar. ¿Habrá momentos de conflicto? Sí. ¿Habrá momentos de dificultad? Sí. Pero también dice la palabra perdonándonos. Perdonándonos. Si alguno tuviera queja contra otro. Perdonándonos, mis hermanos. Versículo 13. Con este terminamos el día de hoy. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. Pablo dice que fue estorbado, ¿sí? Pablo dice que fue estorbado. Pero bueno, yo creo que mirando el tiempo y todo, dejémoslo ahí. Que se lleve usted en la cabeza, bueno, Pablo, ¿por qué fue estorbado? ¿Cuál es el fruto que quería encontrar entre ellos? ¿Sí? Termino con esto, mis hermanos. Yo no sé cómo está tu vida, tú no sabes cómo está mi vida. El único que conoce es Dios. Yo no sé por lo que tú has pasado, que has vivido,
qué tristezas o dolores has tenido en tu vida, qué luchas has pasado, pero Dios sí lo sabe. Lo único que te puedo decir es que el Señor cumplirá sus propósitos y voluntad en nuestra vida, como Él quiera hacerlo. ¿Habrá momentos que pasaremos por caminos difíciles y de espinas? Sí. El Señor va a estar con nosotros, lo único que podemos ver en la palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Seguir adelante. El autor de Hebreos les dijo a los hebreos: miren toda esta nube de testigos que tenemos aquí. Abraham, Sara, José, todos los que han pasado por momentos difíciles. Miren esa nube de testigos. Y ustedes hagan algo. Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No miren al líder, no miren al pastor, no miren al hermano, porque nosotros fallamos. Miren a Cristo y sigan adelante. Lógicamente debemos ser ejemplo todos, pero miren a Cristo y sigan adelante. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Rey de gracia, Rey de gloria. Gracias, Señor, porque nos has traído hoy hasta aquí, Señor, hasta este punto del camino. Tienes propósitos con nosotros, Señor. Tu voluntad es santa, perfecta, y se cumplirá en nuestras vidas. Nosotros decidimos, como les decía a mis hermanos, si queremos ser un Pablo obediente, un Pablo que confió en ti, un Pablo que se sometió a tu voluntad, o queremos ser un Sansón desobediente, que quiso hacer su propio camino sin tomarte en cuenta a ti, Señor. Nosotros decidimos, Señor, qué queremos ser. Pero tú vas a cumplir los propósitos con tus hijos, con los verdaderos cristianos, para tu honra y para tu gloria. Para llevar el Evangelio, para formar a nuestros hijos, para edificar el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado, nos has sustentado, nos has provisto cada día de nuestras vidas. Por eso lo único que podemos decir al final, Señor, es que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor los bendiga.